Ingenieros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Continuamos con su clase número, o la plática más bien número 4. Ahora vamos a tratar o vamos a platicar sobre las variables, sobre la distribución de probabilidad continuas. Ya vimos en la sesión pasada algunas distribuciones discretas. Esto, como les comento, la palabra continua o discreta viene también de los números que son discretos o continuos. ¿Cuáles son los discretos? Los que utilizamos para contar, y los continuos son aquellos que tienen una fracción decimal. Ajá. Entonces, igual aquí tenemos lo que son las variables aleatorias, en este caso la continua. Se dice que una variable aleatoria x es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo. Es todo un intervalo, no nada más un solo número, es todo un intervalo, ya sea finito o infinito, de números reales. En cambio, la variable aleatoria discreta nada más es un solo número, ¿ok? Por ejemplo, una variable aleatoria continua puede ser el tiempo de retraso en el que un alumno o un profesor llega al aula de clases, o también el peso o la altura de los estudiantes de alguna escuela, ¿no? Veamos ahora, la función de densidad de una variable aleatoria está dada por la siguiente de esas tres. Si recuerdan, cuando vimos la primera clase, en lugar de integrales es una sumatoria. La primera definición es que f de x, o sea, la función f de x es una función de densidad, va a ser mayor o igual a 0 para todo x que pertenece a R, es decir, al conjunto de los reales. ¿Qué quiere decir que f de x sea mayor o igual a 0? ¿Qué debe de existir, no? O sea, ¿sucede o no sucede? Y el evento cierto es cuando en ese intervalo de soluciones vamos a encontrar más bien a un elemento solución, que sería simplemente el área bajo la curva de ese intervalo. ¿Sí? Aquí está definido el intervalo o la integral de f de x de dx desde menos infinito a este infinito de un determinado intervalo es igual a 1. ¿Qué característica tiene esto? Si tenemos un intervalo cerrado de la probabilidad de x que está en el intervalo cerrado desde b hasta a, es igual a tener un intervalo semiabierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Y esto es igual a la probabilidad de x cuando el intervalo está abierto por la derecha pero cerrado por la izquierda. Da lo mismo tener un intervalo abierto por ambos lados, ¿sí? Esto quiere decir que la probabilidad de x menor o igual a b pero mayor o igual a es igual a la probabilidad de x menor o igual a b o mayor a a, que es igual a la probabilidad de x menor que b mayor o igual a b a, y es igual a que tengamos la probabilidad de x menor que b y mayor que a. Que esto es lo que definimos, o cómo se define una integral definida de f de x desde a a b, que es el intervalo de solución. Entonces la función f de x es una función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria x definida sobre el conjunto de los números reales si va a respetar estas tres axiomas. Ajá. Entonces ya vimos el primero uno. El primer axioma dice que f de x mayor a 0 para todo x que pertenece a R. Y la integral indefinida desde menos, más bien la integral definida desde menos infinito a infinito de f de x de dx es igual a 1. ¿Por qué? Porque es simplemente todo el conjunto solución de cualquier gráfica desde menos infinito a infinito. La integral de eso debe ser igual a 1. Y aquí me dice que no importa en qué intervalos tenga, si son cerrados o mixtos, tengo la misma probabilidad, ¿ok? Y nos vamos a lo que es bueno, aquí es un pequeño ejemplo. Esto es la explicación, ¿no? La probabilidad de que x tome un valor en el intervalo a, y ese intervalo es cerrado, por eso está en corchetes, desde a hasta b, es el área bajo la curva de esa gráfica, ¿sí?
y eso simplemente es una integral. Ajá. Esta gráfica se conoce como la curva de densidad, ¿sí? Y la probabilidad de que x tome un valor en ese intervalo es el área bajo la curva de la función de densidad, como lo ilustra la figura, y se conoce como la curva de densidad o la curva solución, ¿sale? Tenemos aquí las propiedades. Dice, para que una variable aleatoria x, f de x igual a x satisface las siguientes propiedades: f de x mayor a 0 para todo x, y la integral desde menos infinito a infinito de f de x es igual a 1, y la probabilidad de que sea un intervalo cerrado de ambos lados es lo que habíamos visto anteriormente como la integral definida desde el punto inicial hasta el punto final. Ajá. Entonces, ok, por ejemplo, vamos a ver. Un profesor de la UNAM nunca termina su clase antes de término de la hora, más nunca se pasa de 2 minutos de esta, ¿sí? Tenemos aquí unos datos que van en un intervalo, que se pasa, nunca termina la clase a la hora, pero se va a pasar, pero nunca se pasa de 2 minutos, ¿ok? Entonces, vamos a definir una variable aleatoria x que sea el tiempo que transcurre entre el término de la hora y el término efectivo de la clase. Supongamos que la función de densidad de x viene dada por la siguiente expresión. Tengo f de x es igual a una constante que multiplica a x al cuadrado. ¿Por qué damos esa función? Es simplemente eh, de, un modelo matemático que va de acuerdo a estas 2 horas que se pasan, ¿no? Y aquí voy a tener, lo importante de aquí es el intervalo que se está considerando, que es de 0 a 2. Puede ser que ya terminando la clase no se pase nada, no sé, esa x sea igual a 0. Si es igual a 0, entonces va a ser el valor de k. ¿Cuánto vale k? Pues las 2 horas que dura la clase o las 3 horas. Si esta x toma valores mayores a 0, puede ser 1 o hasta el 2 o 0.5 o 0.6 o 0, etc. Va a ser en forma continua hasta llegar al 2, y va a ser 0 en cualquier otro caso, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a encontrar el valor de k. Aquí podemos encontrar el valor de k. Y otra pregunta que podemos hacer es: ¿cuál es la probabilidad de que la clase termine a menos de 1 minuto después del término de la clase? Incluso tú puedes decir: ¿cuál es la probabilidad de que la clase termine a menos de 3 minutos, de 4 minutos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la clase continúe entre 60 y 90 segundos después del término de la hora? ¿Cuál es la probabilidad de que la clase continúe por lo menos 90 segundos? ¿Ves la característica que tienen las funciones continuas? Es un intervalo de tiempo, ¿sale? Ok. Entonces aquí ya tenemos aquí ocupamos la f de x, lo sustituimos, hacemos la integral, ¿sí? Las integrales de cada uno, ¿sí? Para cuando vale en este inciso a, que dice encuentra el valor de x. Aquí está, de x de k. Entonces sustituimos f de x, que es kx al cuadrado, ¿sí? Lo vamos a, lógicamente, pues esto se anula y sacamos el valor nada más de este factor. Y este factor ya evaluando de 0 a 2 nos da 8 sobre 3 multiplicado por k. Aquí despejamos k y k nos dio 3 octavos. Ya encontramos el primero. Y así nos vamos con el siguiente inciso, que nos dice cuál es la probabilidad. Vean aquí, la probabilidad que sea menor a 1. Sustituimos, ¿sí?, el integral que ya encontramos, que ya tenemos aquí definida, esta, pero cuando es igual a 1. Entonces, como ya encontramos cuánto vale k, ya sustituimos k, en lugar de poner k por x cuadrada, nada más le ponemos 3 octavos por x cuadrada. Y la integramos y la podemos hacer la evaluación. Ajá. Ok.
Igualmente para la siguiente, aquí tenemos dos intervalos que es de 1 a 1.5, de 1 a 1.5, ya no le ponemos k, le ponemos 3 octavos de x cuadrada, hacemos la integral, hacemos la evaluación de 1 a 3 medios y aproximadamente nos dio 0.3, ¿no? Igualmente para la siguiente, ¿sí? Cuando es mayor a 1.5, ¿sí? Lógicamente, si es mayor a 1.5, ¿qué es lo que pasa? Que máximo podemos llegar hasta el 2, ¿no? ¿Por qué? Porque el enunciado nos dijo que no pasa más que el 2, ¿ok? Y luego tenemos aquí el complemento. Bueno, ok. En las funciones continuas vamos a ocupar algunas tablas en donde ya vienen las definiciones. Ajá. Bueno, les voy a dar un punto extra al que me diga por qué se ocupó de 1.5 a 2, que es igual a 1 menos la integral de 0 a 1.5. Quien me explique, de hecho, este desarrollo nada más aquí, y eso nada más es por por cálculo integral, no es de probabilidad. Esta conversión que se hizo aquí de la integral de 1.5 a 2 es igual a 1 menos la integral de 0 a 1.5. Si se fijan, f de x no cambió, nada más cambiaron los límites y estoy incluyendo yo aquí 1 menos. A ver, el por qué. ¿Por qué se está haciendo esta conversión? ¿Sabes? Esa es una pregunta de examen, la página 9, ¿sí? De este PDF que lo voy a enviar para que lo vean y me expliquen el por qué. Nada más una pequeña explicación y a ver quién es el que me lo contesta. Esto lo suben por favor a la plataforma para que me digan el por qué se hizo este cambio. ¿Ok? Ahora ya que ya se hizo, simplemente hacemos la integral, la evaluación y ya nos dio un porcentaje. Que se pueden dar cuenta de un resultado anterior para que lo analicen. ¿Ok? Ok, luego tenemos la distribución acumulada f de x de una variable aleatoria continua, x con una función de densidad f de x es simplemente, acá estamos manejando f de x como minúscula, aquí ya es mayúscula. Esta mayúscula se llama función de distribución acumulada, es decir, estamos sumando todos los valores, ¿ok? Igualmente también va de menos infinito a infinito. Ahora, ¿por qué estamos haciendo o estamos sustituyendo x en la parte, en el límite superior, en lugar de infinito? Esa es la segunda pregunta. ¿Por qué tengo aquí en la integral de f de s el límite inferior es menos infinito y arriba le puse x? Bueno, se puso x. ¿Por qué estoy definiendo a menos infinito a x desde menos infinito hasta infinito y no nada más le puse infinito aquí arriba? ¿Me lo explican por favor? Igual son conceptos de cálculo, ¿no? Ahora, la definición de función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua se deduce en las siguientes propiedades. F de menos infinito es igual a 0 y f de infinito es igual a 1. Recuerden, las probabilidades están de 0 a 1, ¿ok? Ahora, si yo tengo la probabilidad de que x tome un valor de x2, pero que sea mayor a x1, es igual a su función de distribución f2 menos la función de distribución menor, o n-1, en este caso sería 1, ¿ok? Y la cuarta, aquí tenemos la derivada de la función de distribución, ¿sí? Ojo, la derivada de la función de distribución nos va a dar su función de densidad, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo el número 4. Ahora, uso de las funciones de densidad acumulada para calcular probabilidades. Si x es una variable aleatoria continua con función de distribución de probabilidad f de x y función de densidad acumulada f de x, entonces para cualquier número a tenemos la probabilidad de x que sea mayor a es igual a 1 menos
f de a. ¿Ya vieron? Es más fácil. ¿Eso qué me quiere decir? Cuando yo conozco la función de distribución acumulada, esa la puedo ocupar para poder calcular la probabilidad que me están pidiendo de su variable aleatoria, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente, si me están pidiendo la probabilidad de un número, va a ser igual a 1 menos la función de distribución acumulada en ese punto, ¿ok? Y para dos números reales, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo la probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre a y b, va a ser la función de distribución acumulada en el punto B menos la función de distribución acumulada en el punto A, ¿ok? Yo les dejaría que lo graficaran, bueno, aquí está, o que entendieran el concepto en la gráfica, el por qué. Es simplemente lo que estoy haciendo es hacer la medición de longitudes. Para sacar una longitud de un punto a otro, pues tengo que medir la longitud mayor menos la longitud menor, ¿están de acuerdo? Vean aquí, el área de A entre B es igual a lo que mide desde el punto 0 hasta B menos lo que mide del 0 al punto A. ¿Sí lo ven? Vean, si yo tengo un intervalo desde A y el otro intervalo de B, ¿de dónde tomo esa medición? Lógicamente parto desde 0. 0, 1, 2, 3 hasta llegar al punto A. Igualmente el punto B, ¿cómo lo obtengo? Pues de 0 hasta llegar al punto B. A entonces de 0 a B menos de 0 a A nos da el intervalo que estamos tratando. ¿Están de acuerdo? Entonces vean esto, chequenlo y es simplemente la medida de longitudes. Ajá. Ahora, la esperanza matemática que va a tener una distribución aleatoria, una variable aleatoria continua, es igual a su media, que esto es igual a, en casos discretos, es la suma del valor por su probabilidad. Aquí es la integral del valor por su probabilidad o su función de densidad. ¿Ok? Entonces, no, les repito aquí, el significado de la esperanza es como el valor medio teórico de todos los valores posibles que puede tomar la variable. Representa una medida de centralización o medida central. Ajá. Ejemplo, la distribución de la cantidad de grava en toneladas vendida a una empresa en particular proveedora de materiales para la construcción es una suma dada en una semana dada, es una variable aleatoria X continua con función de distribución esta. Tengo aquí es como se distribuye. Este modelo matemático que se escribe aquí es la representación de las ventas de la grava. Ajá. Entonces me dice que esa función de distribución X es mayor a 0, pero menor a 1. ¿Ok? ¿Cuántas toneladas esperarías que se vendan durante esa semana? Aquí dice en una semana dada, en cualquier semana. ¿Cuántas toneladas esperarías que se vendan durante esa semana? Vamos a ver. Por definición tenemos que el valor esperado o la esperanza matemática es igual a X por su función de densidad. Entonces voy a multiplicar X por su función. ¿Cuánto vale su función? Me regreso. 3 medios multiplicado por 1 menos X cuadrado. Sustituyo aquí, en lugar de poner f de x, le pongo 3 medios y aquí está 1 menos x cuadrado. Hago las operaciones y me queda igual a 3 octavos, que es igual a 0.37. Lo cual significa que esperaríamos que se vendieran 0.375 toneladas o 375 kilogramos de grava a la empresa proveedora de materiales para la construcción. ¿Sí? Analicen esto, no me detengo mucho en la cuestión de las integrales, eso ya es como álgebra para ustedes, para que lo puedan ir resolviendo, ¿no? Entonces ya vimos que en la esperanza matemática es un valor esperado de una función. Si la variable aleatoria continua x tiene una función de distribución f de x, entonces el valor esperado de cualquier función h de x, ¿a qué es igual? Vean, aquí en lugar de poner el valor y su función, estoy poniendo la función h de x por la probabilidad de esa función.
¿ok? La varianza, ¿qué es lo que tenemos la varianza? La varianza es la medida del cuadrado de la distancia promedio entre la media y cada elemento de la población, es decir, todo esto estoy midiendo distancias. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo se está distribuyendo desde el punto central que estoy tomando a cualquier otro dato, qué tan disparado está de el promedio entre los elementos que tenemos. Y aquí me dice que la varianza es igual a la esperanza de la variable aleatoria menos su media, esto elevado al cuadrado. Que esto es igual a la integral de la variable aleatoria menos su media elevado al cuadrado multiplicado por ¿qué? Por su función de densidad o por su probabilidad, que esto es igual, ya haciendo despejes, a la integral de x cuadrada por su función de densidad menos la media al cuadrada. Quien quiera demostrarlo, ahí lo puede demostrar o simplemente aprenderse el final, ¿ok? Y lógicamente la desviación estándar, que es simplemente el despeje que tenemos de la varianza. Por eso nos queda que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿ok? Bien. Ahora tenemos aquí, entramos con una de las distribuciones continuas, que es la distribución uniforme, ¿sí? Esta distribución uniforme es la primera, es como en el caso discreto, ¿no? Que es el de Bernoulli. Aquí tenemos la distribución uniforme. Vamos a ver. La definición: una variable aleatoria que toma valores en un intervalo A y B, pero es un intervalo cerrado, diremos que la variable aleatoria pertenece al conjunto U desde A a B si su función de densidad está dada por aquí. F de x es igual a 1 sobre B menos A. Y va a ser 0 en cualquier otro caso. Es decir, este intervalo va... ¿Qué pasa si x es igual a A? ¿Qué pasa si x es igual a A? Lo sustituyo de este lado y en este caso, ¿qué va a pasar? ¿No? Ok. Incluso, ¿qué pasa si yo tengo x igual a A y x igual a B? Esa sería la tercera pregunta, porque luego no les dejo claro cuáles son los ejemplos que deben de ver. Entonces, esa es la tercera pregunta. ¿Qué pasa si x es igual a A y x es igual a B? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se comporta esa proporción que tengo? Y ahora tomen un dato, un número que salga de ese intervalo y vamos a ver si es cierto que cumple, que para cualquier otro caso que esté fuera de ese intervalo cerrado, se cumple que f de x es igual a 0. Por favor, me dan un ejemplo. Ajá. Ahora, tenemos la función de distribución uniforme, es una función de densidad de probabilidad 1, ¿sí? Cuando su integral es de a a b, donde f de x de x es igual a 1. Su función de distribución acumulada está dada por lo siguiente. Vean, aquí tenemos desde que x es menor a a, cuando x está entre a y b, y cuando x es mayor que b. Cumple ciertos requisitos. Si es menor a a, como ya lo vimos arriba, es 0. Si es mayor a b, es 1. ¿Por qué? Este concepto me gustaría que, sería la cuarta pregunta, que me lo explicaran. ¿Por qué x cuando es mayor a b, por qué es 1? ¿Sí? Lo pueden ver si checan nada más si sustituyen el valor de b en el cociente. ¿Qué pasa? Primero, vamos a ver si x es menor que a. Supongamos que sea a, x igual a a. Si x es igual a a, entonces x menos x, arriba ya me dio 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, por consiguiente, eso es 0. Entonces, si es menor que a, como la probabilidad va de 0 a 1, pues le voy a dar todos los valores a 0. Algo así parecido va a ser para cuando x valga mayor a b.
¿Por qué siempre le voy a dar un valor mayor a igual a 1 cuando x es igual a b? Apúntenlo, esta es su cuarta pregunta. ¿Por qué si x es mayor que b es igual a 1? Escríbanlo y demuéstrenlo. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? ¿No? Ok, ya les di un tip de que si es menor a entonces 0, y ya les comenté por qué, lo sustituyo, mismo caso. Ok, entonces su valor de esperado, o sea, la media, es igual a b más a sobre 2. Ok, ese es su valor esperado. ¿Sí? Y la varianza es b menos a al cuadrado sobre 12. Quien quiera demostrarlo, adelante. Si les gustan las demostraciones, lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? Simplemente se van arriba, sustituyen f de x en forma general y a las fórmulas que les di, sustituyen este cociente y ya les va a arrojar la información. ¿Sí? Ahora, densidad de una variable aleatoria uniforme. ¿Qué es la densidad? Aquí estamos viendo. Vean, tengo el intervalo de 1 sobre b menos a, que aquí está a y aquí está b. De b menos a, ¿por qué escribo en el cociente, en el denominador, b menos a? Porque es una distancia, ¿no? Es una distancia que yo tengo. El valor del medio, ¿qué es? Aquí está a más b sobre 2. Aquí está, ¿sí? ¿No? Es decir, es a más b entre 2. Incluso aquí tengo estos cuadros que tengo yo aquí que me pueden servir para poder sacar la dimensión de cada lado, y es como voy a poder encontrar esas longitudes. ¿Ok? Ahora vamos a ver la distribución de probabilidad exponencial. Definición. Una variable aleatoria x tiene una distribución exponencial y se denomina variable aleatoria exponencial continua si y solo si su función de densidad de probabilidad está dada por la siguiente función. Aquí tengo otro modelo matemático que dice que lambda multiplicado por e, pero a la elevada a la menos lambda multiplicado por x, si x es mayor a 0. Y va a ser 0 en cualquier otro caso. Tenemos un valor para lambda que es igual a 1 sobre el valor esperado o la esperanza matemática. ¿Sí? Vamos a notar que lambda siempre va a ser mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser positivo. Es exactamente el mismo que el estudiado en el proceso de Poisson. No sé si se acuerdan de Poisson. Ese es el lambda. Nada más que aquí está. Es el factor de la tasa del proceso, ¿no? Es decir, el número promedio de ocurrencias por unidad. Recuerden que en la de Poisson o Poisson, y esta distribución exponencial me va a servir para unidades de tiempo, de longitudes o diarias. Ajá. Ok, ahora aquí tenemos. Y cumple con lo mismo. Cumple con f de x igual a 0, lo cumple por ser una función exponencial, y cumple que la integral de menos infinito a infinito es igual a 1. Aquí se le hace una pequeña demostración. Vean, simplemente es la integral de 0 a infinito, ¿sí? Y luego tenemos cuando b tiende a infinito, ajá, luego hacemos un cambio, ahí está, y es como llegamos a que lo evaluamos en el punto 0b, ¿sí? Ahí están, y aquí queda demostrado que es igual a 1. ¿Ok? Ya todos aquellos que están bien chichos en integrales, véanlo, no es es simplemente integrales de una sola variable definida de un punto a otro. Ajá, utilicen las propiedades del número e y así lo encontramos. Ahora, su función de distribución de esta probabilidad exponencial está dada por f de x, recuerden que es mayúscula, desde la integral de 0 a x que multiplica a la función. ¿Sí? Hacemos aquí, para resolver esto, un cambio de variable. Recuerden que en integrales es más fácil a veces integrar por cambios de variable. ¿Sí? Aquí les dejo la definición del cambio de variable. La sustitución
¿sí? La evaluación y a cómo llegamos a f de x igual a 1 menos e menos x. En todas estas distribuciones continuas, para no estar calculando constantemente las integrales, antes era más difícil integrarlas porque era a mano. Hoy en día ustedes, no sé si estén ocupando algún programa, algún paquete que les haga el cálculo de las integrales, es mucho más fácil y pueden alargar el cálculo. Pero si no están ocupando o no quieren hacer esto, ya existen tablas con estos cálculos. Y en cualquier libro de probabilidad, hasta en la parte de atrás, en los apéndices, vienen las tablas donde ustedes pueden consultar los cálculos. ¿Ok? Haciendo integrales, haciendo evaluaciones, se llega también a la conclusión de que el valor esperado es igual a 1 sobre lambda. Y la varianza es igual a 1 sobre lambda al cuadrado. ¿Cuál es la desviación típica o la desviación estándar? Pues simplemente es la raíz cuadrada de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto me da? Espero que ya lo hayan dicho. Saquen la desviación estándar, es básica. Es esa. Ok. Si quieren, anéxenlo sería el quinto ejercicio. Sacar la desviación estándar dada la varianza igual a 1 sobre la raíz, la lambda al cuadrado. Ajá. Ok. Entonces, propiedad de la pérdida de memoria de la distribución exponencial. La distribución exponencial carece de memoria, es decir, fíjense, la probabilidad de x, aquí le estoy agregando le estoy adicionando un valor a lo que yo ya tengo. Vean, la probabilidad de la variable aleatoria es mayor a x más t sobre la misma variable aleatoria mayor que x. Esto es igual a su probabilidad de x que sea mayor a t. ¿Ok? ¿Sí la ven? Lo otro, la distribución exponencial es la generalización al caso continuo de la distribución geométrica. Todas tienen, cuando el discreto, cuando tienden a infinito, se vuelven continuas. Vamos a ver más adelante que la distribución, ¿cómo se llama esto? Normal, es igual a la distribución binomial cuando tiende a infinito. Es la normal, ¿ok? Por eso dicen que si eres binomial aceptas lo normal, ¿ok? Bueno, son decires de los matemáticos. Ok, luego dice, la distribución exponencial aparece en ocasiones caracterizada utilizando como parámetros la media, ¿sí? Vas a tener que ajustar algunos datos para que te dé este concepto y es muy parecido o es muy estandarizado. Ajá, ok. Luego viene aquí distribución de probabilidad normal. El 12 de noviembre del 1733, Abraham de Moivre desarrolló esta ecuación matemática de la curva normal, pero no se dio sino hasta que otra vez Leibniz lo hizo. Fue como 25 años después. Lo tomaron Leibniz y lo tomó Gauss. En lugar de haber sido la distribución gaussiana, tendría que haberse llamado distribución de Moivre. ¿Por qué? Porque fue el quien lo descubrió o lo desarrolló, pero lo dio a conocer Gauss y Leibniz, ¿no? Por eso hoy en día la distribución normal también se conoce como distribución de Gauss o campana de Gauss. ¿Qué dice la distribución de probabilidad normal? Dice, una variable aleatoria x tiene una distribución normal con parámetros mu y delta 2, siendo mu un número real cualquiera y delta mayor a 0, siendo su función de densidad de probabilidad de la siguiente forma. Vean, esta función es igual a el comportamiento de una forma así como de campana estandarizada. Más bien, sí, estandarizada. Más adelante se va a ver cómo se normaliza para que ustedes no calculen esta función. Aquí calculando esta función
Si es simple, podemos sustituirlo, pero hay que hacer integrales. Quedaría de la siguiente manera. Vean, si cumple con las dos definiciones, ajá, y vamos a ver sus propiedades. Es unimodal. ¿Qué quiere decir unimodal? Nada más tiene una sola moda. La moda, la mediana y la moda poseen el mismo valor. ¿Por qué? Dibujen una campana y tracen su línea de medio y es simétrica, ¿sí? Su moda va a ser el punto más alto y curiosamente el punto central, que es ese, es igual a la moda, la mediana, ajá, los dos tienen la misma. Incluso hoy puedo decir que primero, segundo, el tercer cuartil también es igual a la moda, ¿sí? El dominio de f de x son todos los números reales y su imagen está contenida en los números positivos. ¿Por qué? Porque, además, ¿por qué son los números positivos? Esta es la sexta pregunta. ¿Por qué el dominio de f de x son todos los números reales? ¿Y por qué su imagen está contenida en los números, en los reales positivos? Lógicamente que ya estoy suponiendo que ustedes ya saben qué es un dominio y cuál es su imagen o contradominio. Eso espero. Si no, van a tener que leer qué es el dominio y qué es la imagen o contradominio y por qué en esta función estoy diciendo que su dominio pueden ser todos los números reales y su imagen nada más está contemplada en los números reales positivos. Ajá. Es simétrica con respecto a la recta x menos mu, ¿sí? ¿Por qué va a ser simétrica? Vean, si es una forma de campana, la trazo, si la doblo, exactamente van a ser lo mismo, pues son simétricas. Tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, ¿sí? Es decir, no la va a tocar, ¿sí? En efecto, y es igual a 0 es una asíntota total, ya que el límite de f de x es igual a 0. Voy a ver si está aquí bueno, aquí está la demostración. Voy a ver si, para que vean la gráfica, aquí nada más la demostración, ajá. Ahora, es estamos viendo sus características. Esta es creciente en el intervalo menos infinito a m, a la media. Y si se ve, ¿por qué? Porque va creciendo hasta m y luego de ahí va decreciendo. Ajá. Y aquí están sus derivadas. Ahora, posee dos puntos de inflexión en x igual a mu menos delta y x igual a mu más delta. Son ¿qué me quiere decir esto? Que es la media menos una desviación estándar y la otra es la media más una desviación estándar. Como es una a la derecha y una a la izquierda y como son simétricas, son lógicamente dos puntos de inflexión, ¿sí? Y aquí estamos hablando de la segunda derivada para obtener estos puntos, ¿sí? Ya los que les gusten más conceptos de demostración y demás, los pueden ver. Ahora, aquí es donde tenemos a la distribución normal ya tipificada o normalizada. Para que ya no calculemos toda la integral y demás, nos vamos a guiar sobre el valor de z. Z es igual a la variable aleatoria menos su media sobre su desviación estándar. Ajá. Donde x es la variable del interés, m es la media y delta es la desviación estándar. Z es el número de desviaciones estándar de x respecto a la media de esta distribución. Esta es una forma, esta z apréndansela porque es como la van a estar viendo. Esta distribución normal es la más utilizada, la que más se van a encontrar y la que más van a utilizar. Entonces, esta sí de cajón, la z igual a mi variable de interés menos la media sobre la desviación estándar. ¿Ok? Eso va a ser el pan de cada día para ustedes. ¿Cuáles son sus propiedades? Aquí están sus propiedades. Son muy similares a las que les había dado. ¿Sí? Y aquí está. Como está normalizada, ¿sí? Hasta cierto punto, ¿qué puntos son esos? 0 y 1. Entonces, las áreas aproximadamente del 68% de todos los valores se encuentran dentro de una desviación estándar,
Si yo quiero tener el 95% de esos valores, necesito tener dos desviaciones estándar. Y ya para tener el 99.7 de todos los valores, se encuentra dentro de tres desviaciones estándar. ¿Sí? Que la desviación estándar es la cantidad que está tan alejada de la, el punto medio. Entonces, si yo lo estoy de 1 tengo el 68, de 2 tengo el 97 y ya de 90 de 3 pues ya abarco más el área bajo la curva, ¿sí? Aquí está la gráfica, la famosa gráfica, y vean, tengo la gráfica, la famosa gráfica de campana. En medio está la moda o está el promedio o la media. Si me voy hacia la izquierda o a la derecha, le voy a estar quitando o sumando una desviación estándar. Ahí abarca el 68% de mi población. Le sumo o le quito dos desviaciones estándar, tengo el 95% de la población. Y ya son, si son tres, tengo el 99.7% de la población. ¿Ok? Entonces, eso me va a servir para ver con qué grados de confiabilidad lo voy a estar teniendo. ¿Ok? Esta es la gráfica que más van a estar ocupando. Un ejemplo, el tiempo que tarda un automovilista en reaccionar a las luces de frenos traseras de otros vehículos al desacelerar es crítico para ayudar a evitar una colisión, un choque. Ok. ¿Qué quiere decir? Aquí estoy manejando. ¿Cuánto tiempo tarda de reaccionar una persona cuando ve que los faros de frenos del auto que está adelante reacciona, y él cuánto tarda para apretar su freno, ¿no? Supongo que esta variable se puede modelar como una distribución normal con media de 1.25, es decir, en promedio tardan 1.25 segundos, y desviación estándar de 0.46 segundos, es decir, más o menos 1.25 más 0.46 o 1.46 menos 1.25, ¿no? Ese es el inter que están dando. Entonces, ya con estos datos que tengo la media y tengo la desviación estándar. ¿Qué necesito para la distribución normal? La media y la estándar. Perfecto. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción se encuentre de 1 y 1.75 segundos? Vamos a sustituir. Tengan los datos presentes y aquí tengo. Mi solución, la probabilidad debe de estar entre 1 y 1.75, que esto es igual a 1 menos 125, que es mi media, sobre 0.46. Ahí está, que es mi desviación estándar. ¿Ok? Aquí está. Esta es la fórmula. ¿Ok? Luego voy a estar de 1.75 menos mi media, 1.25 sobre 0.46. ¿Qué tengo aquí? X menos M sobre delta. Recuerden que es Z. ¿Sí? Entonces, haciendo los cálculos, me da menos 0.54 y el otro me da 1.09. ¿Ok? Lo cual me da que 0.7054 menos 1 sobre 0.86. Igual, la séptima pregunta, ¿por qué se hizo 1 menos 0.86214? ¿De dónde, por qué sale este 1? ¿Quién me dice que tengo este 1? Ya lo vimos en el anterior. Es simplemente cómo voy a calcular el área bajo la curva o cómo calculo las longitudes. ¿Ok? Una vez que ya entendí de dónde sale este 1, y espero que me lo digan, esta es la pregunta número 7. Dado este ejemplo, ¿por qué hice la conversión o por qué se hizo la conversión de 1 menos 0.86214? ¿De dónde obtengo estos valores? ¿Tales? Ya los tengo y me da 0.56. ¿Qué quiere decir? Ok, aquí viene, pero bueno, a ver si ustedes lo toman. Veamos, esta es una forma gráfica de darle la solución, ¿sí? Vean, la media ¿cuánto vale? 1.25 y la división estándar 0.46. Ok. ¿Cuál es la que me piden primero? Que sea de 1, entre 1 y entre 1.75. En este intervalo, esta es la probabilidad que estoy buscando. Este pequeño intervalo que está aquí. ¿Sí? Y tengo
la z, que es todo toda esta curva, ¿ok? Y el intervalo que estoy pidiendo es este pedacito, ¿sí? Vean, si yo calculo 1 menos 1, quiere decir que de aquí hasta acá, ¿sí?, menos lo que le voy a quitar. Aquí está el intervalo, o más bien la longitud de este pequeño dato. Vamos a ver si lo vieron. De aquí viene el por qué le estoy quitando 1 menos el dato que estoy obteniendo. Vean aquí lo que habíamos dicho en la parte de arriba. Cuando le quito, a ver, vamos a regresarnos acá para que vean. Cuando estoy quitando 1 menos, el por qué aquí, como es continuo, tengo que ver, quiero que les quede donde quedó la bolita. No, aquí no es más para acá, donde estamos viendo el por qué. Aquí está, vean, de aquí viene el concepto. Si tengo un intervalo a y b, eso es igual a poner desde el origen, que sería de 0 a b menos de 0 a a. ¿Qué tengo? Le estoy quitando este pedacito que está aquí, le estoy quitando la parte de la izquierda. Eso me da el intervalo. Eso mismo lo ocupo para acá. ¿Para qué? Para que yo pueda encontrar esa probabilidad que estoy buscando. Y por eso le pongo 1 menos ese pedazo que ya tengo. Recuerden que el 1 pues es el todo. ¿Vale? Ok. Luego aquí tenemos, y tengo aquí solución normal, solución, aquí está. Tengo aquí otros dos ejercicios, por favor háganlos, desarrollenlos, y ese sería el ejercicio número 8, ¿sí? 8 y 9 porque son dos más. Aquí la solución viene más compactada, ustedes desarrollenla bien en su gráfica, háganlo gráficamente, y son tres, sí, son tres, ¿sale? Para que lo vayan haciendo, ¿no? Entonces aquí tengo la distribución de probabilidad normal, eso ya es un adicional, ¿sí? El cómo se comporta, el cómo estoy, bueno, para que quien guste hacer las demostraciones, pues aquí están los conceptos, y viene más claro en la cuestión matemática, no más claro en cuestión de que no, si no lo entendí el otro, menos ese, ¿no? Ok, entonces les voy a anexar este PDF para que vean la definición de las distribuciones de probabilidad, pero continuas, y voy a anexarles otro que es la segundo bloque, probabilidad, distribuciones discretas continuas, ayuda a distribuciones continuas. Aquí está. Este les va a ayudar para retomar lo que es las funciones discretas que ya vimos, ¿sí? Aquí viene un poquito más desarrollado, y además me voy a ir directamente a lo que estamos viendo, que son las distribuciones continuas. Nada más en el anterior estoy manejando dos, aquí vienen otras, que aquí están distribuciones continuas, que es la distribución uniforme, mismo concepto, ¿sí? Y distribución exponencial, mismo concepto, son los que se pasaron para allá. Aquí están las gráficas, ¿sí? Y la distribución normal, que es aquí donde estamos hablando de de Moy. Aquí es donde sacamos que fue redescubierta por Laplace y Gauss en 1809, 1812,
ellos dos no la dieron a conocer, la dio a conocer Gauss, la estuvo trabajando más, por eso hoy en día se llama la campana de Gauss o la función de Gauss. Estas son las posibles resultados cuando es igual a 0,1, 1,1, 1,2, 1, 0,75, ¿no? Aquí es donde va a estar cambiando, ¿sí? Y cómo se está representando la función de densidad normal. Aquí la vamos a generalizar. Vean, si yo tengo, ¿cuánto vale este concepto de desde aquí al punto X? Es igual a todo 1 menos este valor me va a dar el resto, ¿sí? ¿Cuánto vale lo que está de aquí de blanco? 1 menos X o f de X me va a dar lo que está descubierto. Así es como se calculan los complementos. Y aquí está la tipificada, que es aquí está, que es el mismo valor que yo les estoy dando en la anterior, ¿sí? Aquí una pequeña, aquí está. Con Z no cambia, es lo mismo, ¿sí? Cuando la normal es de 0 y 1. Que 0 simplemente es la media y su desviación estándar es igual a 1. Se pueden utilizar tablas para calcular estas definiciones. Aquí está. Si yo tengo la probabilidad de Z menor o igual a es igual a la función de densidad en ese punto. Pero ¿qué pasa si es mayor o igual a? Pues es simplemente 1 menos su complemento. ¿Cuál sería su complemento? Cuando sea menor a, que es igual a 1 menos f de a, es decir, menos en ese punto. Por eso está 1 menos el punto donde se está evaluando. ¿Ok? Ahí viene el concepto, miren. Aquí, cuando la probabilidad de que z sea menor o igual a menos a, aquí es menos a, es igual a la función evaluada en ese punto. ¿Sí? ¿Ok? O 1 menos f de a. ¿Por qué? Porque es su complemento. Recuerden que son simétricas. ¿Ok? ¿Sale? Ahora aquí les pongo una relación entre la distribución binomial, Poisson, hipermétrica y normal. Estas distribuciones están relacionadas entre sí de forma que una puede aproximarse mediante algunos parámetros a esas distribuciones. Tienen ciertas características que si le aumento un valor o si tiende a infinito, si lo multiplico, se comportan como ya sea una binomial, o una Poisson, una hipermétrica o una normal. Pero no se preocupen de esto, ustedes van a estar ocupando mucho lo que es la normal. Si yo tengo algunos parámetros de ¿cómo se llama esta? Hipergeométrica, se me va la palabra, tiende a ser una binomial. La binomial tiende a ser una normal y la normal tiende a ser una Poisson. Igualmente, la hipergeométrica puedo convertirla como una binomial y de ahí irme a una Poisson, dependiendo de cómo cambian sus parámetros, y esos son los parámetros que van cambiando, ¿sale? Es importante tener en cuenta que en el caso continuo la probabilidad asociada a un valor concreto de la variable aleatoria es nula. Por tanto, cuando se aproxima una distribución discreta a una distribución normal que es continua, se debe utilizar la corrección de continuidad de Fisher o corrección de medios intervalos, porque si no llegarían a ¿qué? Pues a cero, ¿no? Es nada más ver cómo lo puedo acotar. Ya lo voy acotando con estos valores. Son aproximaciones, por eso este valor de la probabilidad de x es igual a x es semejante o es congruente o es semejante o es aproximada a este valor que estamos dando aquí, que son los medios ponderados. Ajá. ¿Ok? Bueno, les voy a dar esos dos PDFs para que los estudien y quedamos con esos ejercicios y los suben a la plataforma, por favor. Si quieren, si gustan agregar, va a depender. Si estos ejercicios que me están dando, los 8 que les pedí, los desarrollan bien, perfecto. Pero si nada más alcanza para una hoja y
dando una pequeña explicación así muy escueta, pues entonces busquen otros 12 ejercicios para que complementen los 20 ejercicios que les estoy solicitando para cada plataforma, ¿no? Ok, pues ingenieros, nos vemos en la próxima. Gracias.